Hola mis reinas de los perfumes. Vamos hoy a la casa de perfumería de Carolina Herrera y por aquí tengo el perfume que elegí en aquella comprita que hice del perfume de Carolina Herrera, donde nos dieron a elegir distintas muestras y miniaturas de los perfumes de la colección privada de Carolina Herrera. Para mí es una opción maravillosa porque así tengo la oportunidad de probarlos y contarte qué me parecen. Bueno, pues hoy estoy con el perfume Amethyst Haze. Aquí está, si lo he pronunciado mal ya sabes que lo tienes en el título. Aquí está. Es una miniatura de 5 mililitros. Vamos a abrirlo y te enseño cómo viene. No es miniatura tal cual, ¿vale? Porque la botella de este perfume, si la has visto en la miniatura del vídeo, es preciosa, es muy bonita, es cilíndrica, pero es muy bonita. Aquí está. Y no es en spray, es en gotas. Tú te lo tienes que usar así. O si no, lo que también os digo, que lo que se puede hacer cuando vienen en este formato, si tienes unos viales de estos para hacer spray, lo que usas pues de como las muestras, pero que lo venden suelto para rellenarlo tú, pues pones ahí unas cotitas, le pones el spray y te haces el spray, es lo que yo hago. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es... Ahora espera que me pongo unas gotitas aquí en el papel, solo para recordarlo un poquito, y no lo quiero gastar aquí porque lo estoy usando para esos momentos especiales. La otra tarde que nos fuimos a comer, además nos fuimos a un restaurante mexicano buenísimo y me puse este perfume. Iba yo la más chula del mundo. Porque me ha gustado, me ha gustado mucho este Amethyst, encima en color morado, con lo que a mí me gusta. Bueno, vamos a leer las notas y comenzamos ya. Este perfume es uno de Parfum, es del año 2021 de la familia amaderada especiada, con otras notas de salida de cardamomo y pimienta rosa, notas de corazón, lavanda y café, y notas de fondo vainilla bourbon, madera de cachemir y pachulí. Bien, podríamos decir que no es el perfume más complicado del mundo, pero tiene sus cositas especiales en el aroma que lo hacen muy interesante y lo hacen no para todos los gustos. Eso yo lo sé, pero a mí me ha encantado. Me gustan los perfumes amaderados y más con esta sensación de texturas. Eau de Parfum, de perfume que sobrepasa las 8 horas, deja rastro en la piel, sobre todo amaderado. Intensidad media, sobre todo las 2-3 primeras horas y después se va suavizando. No debes olvidar que es un perfume amaderado. Por supuesto, no es un perfume dulce y sí que lo podría catalogar como un perfume unisex. Te lo digo ya desde el inicio para que yo sé que son cositas importantes para muchas personas, ¿vale? ¿Y a qué huele este perfume? Bien, es importantísimo la sensación amaderada de este perfume, pero es una madera suave. Ponen madera de cachemir, que es una madera sintética, ¿de acuerdo? Pero tú imagínate que no es cedro, no son maderas fuertes, sino una sensación amaderada suave. En el inicio, especias, esa pimienta rosa con el cardamomo suavecitas. Le dan como chispita de especias, un poquito de especias al perfume. Pero esa no es la parte importante. A los 5 minutos de ponerte el perfume, cuando se aplaca en la piel, empiezas a notar la parte central, que va a ser lo más importante en este perfume y que me ha encantado. La unión del café con la lavanda hace que sea alucinante y sigue manteniendo la sensación de especias, ¿de acuerdo? Pero rápido entra en juego un café, diría, aguado. No es un café ahí súper intenso, no, como si te hicieras una cucharita de café con un poquito de agua que sale suavecito y tal. Pero el contraste que le hace el aroma de la lavanda con esa tonalidad de café especiada es alucinante.
me ha encantado. Tanto es así, como te digo, que cuando yo lo estaba probando, lo he llegado a utilizar para salir porque me resulta increíble. Sería para utilizarlo en momentos de días especiales, porque yo lo veo muy chulo, muy elegante, pero no voy a esperar a una boda para utilizarlo. Huele fenomenal. Aunque tiene vainilla de fondo, yo creo que esa vainilla bourbon lo que hace es simplemente esa función de suavizar el café. Porque no te olvides, en este perfume va a ser importantísimo café, café aguado, lavanda con especias. Y se va suavizando. No es un perfume dulce, no es un perfume avainillado. Tiene sensaciones, pero no es eso fuerte. Y luego, por supuesto, muy interesante el pachulí. El pachulí, yo creo que lo conocemos de muchos perfumes y aquí es importante que también te guste porque al principio del perfume es un regustillo, al corazón del perfume es importante el café y la lavanda, pero tiene ese regustillo aromático del pachulí, y en el fondo del perfume, cuando vamos terminando con el tiempo en la piel, lo que nos vamos a encontrar es una ras de piel amaderada, ligera madera, con una pequeña sensación de pachulí. Bien, es muy rico y muy interesante. Es muy perfumería nicho, ¿vale? Esta línea especial, lógicamente, es muy perfumería nicho. Y en este caso me ha encantado, me ha resultado un aroma muy interesante. Quizá incluso en esas notas no tiene muchísimo riesgo, pero el suficiente como para que digas, este no sería un top ventas en la línea comercial porque tiene estas particularidades. Me parece un perfume elegante, bonito, pero para gustos especiales. Este es para las personas que dicen, no me gusta lo dulce, me gustan las maderas y me gusta lo unisex, ¿de acuerdo? En ese caso, esas conclusiones, ¿no?, del perfume, efectivamente es un perfume muy unisex, muy unisex. Yo creo que, y ni siquiera voy a decir que está más de un lado ni de otro, porque yo cuando me lo he puesto me he sentido súper a gusto con él, pero soy consciente de que no es para todos. Momentos del año. Esto es para momentos especiales. Incluso las maderas, el tono de café y demás, creo que es un perfume que, como tiene una intensidad media, sobre todo, no agobia, o al menos a mí, que me ha gustado, pues no me va a agobiar algo que me gusta mucho. Realmente me ha gustado mucho y lo veo para esos momentos especiales. Quizá, y con mucho calor, pues elegiría otro perfume un poquito más fresco. Pero yo creo que cuando tenemos esos momentos especiales, lo gastas. Ahora bien, yo como digo, me ha gustado mucho y ni tan siquiera lo que me quede de la muestra lo voy a esperar a gastarlo en momentos especiales, porque cuando tiene alguien una boda, yo creo que nadie de mi entorno se va a casar ahora mismo. No, realmente creo que lo terminaré usando por puro gusto. Y finalmente, edades. No es para todas las edades. Muchas veces cuando nos encontramos este tipo de perfumes, sobre todo amaderados, ya tenemos una edad, podemos encajarlo en personas no jóvenes, no de 20 años, quizá y 30 y poco tampoco, yo qué sé. Pero esto es experiencia olfativa, quizá y tienes 20 años y te encanta el aroma de las maderas, de esas especias, de la lavanda que vamos a encontrar aquí, que se fusiona con ese café, y resulta que te encanta. Y da igual que tengas 16, 20, 30 que 80. Entonces, esto es gusto personal y por supuesto es ese tipo de perfume que está chulo probarlo así. No te diría de comprarlo a ciegas, a menos que conozcas muy bien tus gustos personales. Pero ahora bien, en esta pequeña miniatura de perfume experiencia descubriendo este perfume de Carolina Herrera, a mí me ha encantado. Me gustó desde la primera sensación. No fue un perfume que fuera de los que tenía que probar una y otra vez. No, realmente que la primera vez que me lo puse me encantó. ¿Pero por qué? Por mis gustos personales, que de por sí yo sé que esto me gusta, me gusta y lo disfruto. Amores, si tenéis ocasión de probarlo o ya lo conocéis, contadme qué os parece, que por supuesto, ya lo sabes, tu opinión es muy importante. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.